¿Cuántas veces has sentido la necesidad de justificarte? De explicar por qué tomaste esa decisión, por qué llegaste tarde, por qué no llamaste, por qué dijiste lo que dijiste. Como si tu existencia necesitara ser aprobada constantemente por los demás. Hay algo que nadie te enseñó, y que Carl Jung describió con una precisión que incomoda. Cada vez que te explicas sin que nadie te lo pida, estás revelando algo mucho más profundo que una simple justificación. Estás mostrando el mapa de tus heridas. Hoy vamos a ver por qué sientes esa necesidad. ¿Qué dice la psicología sobre lo que ocurre en tu cerebro cuando te justificas constantemente? Y porque el día que dejas de hacerlo, algo fundamental cambia en cómo el mundo te trata. Esto no es un consejo motivacional. Es psicología profunda, y cuando lo entiendas, no vas a poder desverlo. Porque la necesidad de explicarse no es un defecto de carácter. Es una respuesta aprendida. Y como toda respuesta aprendida, puede desaprenderse. Empecemos por el principio. Investigaciones sobre la teoría del apego, Bowlby, 1969. Los niños que no recibieron aceptación incondicional de sus padres desarrollan un estilo de apego ansioso, es decir, una necesidad crónica de aprobación. La necesidad compulsiva de justificarse casi siempre tiene el mismo origen, la infancia. Específicamente, los momentos en que tus emociones, decisiones o necesidades fueron recibidas con desaprobación, indiferencia o castigo, cuando eres niño y las personas que te cuidan no aprueban lo que sientes o haces. Tu cerebro aprende una ecuación muy simple: si me explico bien, si justifico lo suficiente, si convenzo, entonces estoy seguro. Entonces me van a querer. Entonces no habrá consecuencias. Este mecanismo fue útil entonces. Te protegió. Fue una estrategia inteligente de supervivencia emocional en un entorno donde no podías simplemente ser, sin justificación. El problema es que ese niño creció. Pero el mecanismo no. Hoy, como adulto, sigues explicándote ante personas que no te van a castigar si no lo haces. Ante personas que no te pidieron ninguna explicación. Ante personas que en realidad no tienen ningún poder sobre ti, excepto el poder que tú les das. Carl Jung, 1951, concepto de la persona, una máscara social que llevamos para obtener aprobación. Cuando la persona se vuelve dominante, el individuo pierde el contacto con el yo auténtico. Jung llamó a esto el dominio excesivo de la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados. Cuando la persona gobierna, dejamos de actuar desde el centro de lo que somos, y empezamos a actuar desde el miedo a lo que los demás piensan. Y aquí está lo que nadie te dice: cuanto más te explicas, más señalas exactamente qué botones pueden presionar para controlarte. Cada justificación es un mapa de tus inseguridades. Pero hay algo más profundo todavía. Algo que la neurociencia confirma. Et al. 2007, UCLA. Nombrar y explicar las emociones activa la corteza prefrontal y reduce la actividad de la amígdala. Sin embargo, la necesidad crónica de aprobación produce el efecto contrario: mantiene la amígdala en un estado de activación constante. Cada vez que sientes la urgencia de explicarte, tu amígdala, el centro del miedo en el cerebro, está activa.
Está procesando una amenaza social percibida, el rechazo, la desaprobación, la pérdida de conexión. Y en esa activación, tu capacidad de pensar con claridad se reduce significativamente. Ahora viene la parte que transforma. ¿Qué ocurre realmente cuando dejas de explicarte, primero, algo incómodo, el silencio? Cuando alguien te hace una pregunta cargada de juicio, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo pudiste? Y tú no te lanzas a justificarte, hay un momento de tensión. Tu cerebro interpreta ese silencio como peligro. La amígdala grita, explícate, defiéndete, convéncelos. Pero si resistes ese impulso, si dejas pasar ese momento de incomodidad sin capitular, algo cambia. La tensión no desaparece de golpe. Pero tampoco el cielo se cae. Y en esa pequeña victoria sobre el reflejo condicionado, algo en tu sistema nervioso aprende, no siempre hay que correr. 1995, teoría del sociómetro. La autoestima funciona como un indicador de aceptación social. Las personas con alta autoestima son menos dependientes de la aprobación externa, porque su sociómetro interno ya está calibrado. Jung lo explicaría así: cuando dejas de necesitar la aprobación constante del otro, estás comenzando a operar desde el self, el centro auténtico de la psique, en lugar de desde la persona. Estás empezando a ser, en lugar de estar representando. Y aquí está la paradoja que cambia todo: las personas que menos se explican son percibidas como más seguras, más creíbles y más respetables. No porque sean arrogantes, sino porque su comportamiento comunica algo que ninguna justificación puede transmitir, que no necesitan tu aprobación para saber quiénes son. Piénsalo así: cuando alguien no para de justificarse, inconscientemente te comunica que tiene dudas sobre sí mismo. ¿Qué necesita que le digas que está bien? Que su valor depende de tu veredicto. Y el cerebro humano, en una fracción de segundo, registra esa señal y ajusta su percepción de esa persona. No estamos hablando de ser frío o de no comunicarse. Estamos hablando de la diferencia entre explicar porque quieres ser entendido, y explicar porque tienes miedo de no ser aceptado. La primera viene del amor propio. La segunda viene del miedo. ¿Y cómo distingues una de la otra? Jung tenía una respuesta sencilla: pregúntate si lo harías aunque la otra persona nunca te lo agradeciera. Si la respuesta es sí, viene del amor propio. Si la respuesta es no, viene del miedo. Y, 1995, Denis Tocqueville. La necesidad de pertenencia es fundamental para el ser humano. Pero cuando se convierte en una dependencia ansiosa, destruye precisamente las relaciones que intenta conservar. La necesidad de explicarse constantemente no solo afecta cómo te percibes a ti mismo, afecta profundamente la calidad de tus relaciones. Y casi siempre de una manera que nadie espera. En lugar de crear cercanía, crea distancia. Cuando te justificas compulsivamente ante alguien, sin quererlo le estás diciendo dos cosas: primero, que su opinión tiene el poder de destruir tu paz. Y segundo, que no confías en que pueda aceptarte sin explicaciones. Ninguna de las dos cosas construye intimidad real. Las personas que más nos atraen, que más respetamos y con quienes queremos pasar tiempo, son generalmente personas que no necesitan explicarse.
que están cómodas con sus decisiones, que no buscan convertirte en juez de su vida. Esto no significa volverse hermético o inalcanzable. Significa comunicar desde un lugar distinto. Significa que cuando compartes algo sobre ti mismo, lo haces porque quieres conectar, no porque necesitas ser validado, y las personas perciben esa diferencia. No siempre conscientemente, pero la perciben. Cuando alguien no necesita tu aprobación para estar bien consigo mismo, te transmite algo que es increíblemente atractivo en el sentido más profundo: seguridad. Y en un mundo lleno de personas que buscan validación constante, esa cualidad es extraordinariamente rara. Jung lo llamaría individuación parcial, el proceso de separarte de la necesidad de que el colectivo apruebe cada aspecto de tu ser, y empezar a vivir desde tu propio centro. Paradójicamente, es precisamente cuando dejas de buscar esa aprobación que las personas empiezan a dártela de forma genuina. Técnica del gap, Schwartz, 2020. El espacio entre estímulo y respuesta es donde reside la libertad. Entrenar ese espacio reduce la reactividad emocional en un 34% según estudios de neuroplasticidad. Entender el mecanismo es el primer paso, pero ¿cómo cambiarlo en la práctica? Porque saber que te explicas demasiado no hace que dejes de hacerlo automáticamente. El primer ejercicio es simple pero poderoso. Antes de dar una explicación que nadie te pidió, haz una pausa de 3 segundos y hazte esta pregunta: ¿esta persona me pidió una explicación? Si la respuesta es no, no la des. Simplemente no la des. El segundo paso viene del trabajo de Jung: observa sin juzgar. Durante una semana, lleva un registro mental de cada vez que sientes el impulso de justificarte. No lo reprimas, solo obsérvalo: en qué situaciones ocurre, con qué personas, qué emoción lo precede: miedo, vergüenza, ansiedad. El tercer paso es el más difícil y el más transformador. Practica la frase: tomé esa decisión, sin añadir nada más. No, tomé esa decisión porque. Solo, tomé esa decisión. Punto. Y luego quédate con la incomodidad que sigue. Esa incomodidad es exactamente el lugar donde ocurre el cambio. Jung decía que el camino hacia la individuación, hacia convertirte en quien realmente eres, siempre pasa por la incomodidad de dejar de ser quien otros necesitan que seas. No es un proceso cómodo, pero es el único que lleva a algún lugar real. No se trata de volverse una persona que no se comunica. Se trata de comunicarse desde un lugar de elección, no de necesidad. Esa diferencia, aunque pequeña, lo cambia todo. Recuerda, no eres tus justificaciones. Eres el centro desde el que decides si justificarte o no. Resumiendo lo que vimos hoy, la necesidad de explicarse constantemente no es un defecto, es una respuesta aprendida en la infancia que ya no te sirve. Jung lo llamó el dominio de la persona sobre el self. La neurociencia lo confirma con datos sobre la amígdala y el miedo al rechazo social. Y la práctica lo demuestra: cuando dejas de buscar aprobación, paradójicamente la obtienes. El cambio no ocurre de un día para otro. Ocurre en esos 3 segundos de pausa antes de justificarte. En esa semana de observación sin juicio. En esa frase incompleta que dejaste incompleta a propósito.
El mundo no cambia cuando dejas de explicarte. Cambia la manera en que el mundo te ve. Y más importante, cambia la manera en que tú te ves a ti mismo. Si este vídeo te dio algo, guárdalo para cuando sientas ese impulso de justificarte. Para recordar que no tienes que hacerlo.